esta presentación es para ayudarles a escribir el primer borrador, la primera versión de la composición en español 1102. La composición se entrega el 1 de octubre en Carmen y más información e instrucciones se encuentran en módulo para la semana 6. All right, instructions. You're going to be writing a coherent, well-organized composition in Spanish about the following topic. You will include a brief title, or in this case, because it's an email, it will be a subject line, an introductory kind of paragraph, a well-developed body, and a concluding statement or paragraph. Be sure to include approximately 125 to 150 varied words, and varied, I want to underline that, different words, and integrate relevant vocabulary and grammar from Chapter 5 and Chapter 6. Here you will find a list of some of the vocabulary and some of the grammar principles that I am expecting to see in this. Don't force anything necessarily. You're not required to use all of these, but use them as guides to help you write the essay. Okay, all drafts must be typed and double spaced. You also must include a word count at the bottom of your paper. You will be including the outline that we do as you turn in the first draft, but I'll specify that a little bit clearer in a minute. And each draft will be evaluated according to the following 6 criteria. You have logistics. Did you follow all the instructions? Is everything included that needs to be? The length. Is it the appropriate length, which is about 125 to 150 words. If it's shorter than that, I may take off points. Content development. Did you develop it clearly? Does it make sense? Organization. Did you organize it well? Is it fluid or is it choppy? Are you connecting one sentence, one idea to the next? Vocabulary. Are you using a variety of words from chapter 5 and 6? Or if you repeat or the same word, if you use gustar, for example, over and over and over, you will lose points for vocabulary. Grammar. Are you using appropriately and accurately the grammar that we are studying in class? And of course, it's out of 50 points total. More information can be found on each of these in the appendix 2 of your course syllabus. Ahora el tema. Soy un buen estudiante. ¿Ok? Normalmente eres un buen estudiante, pero esta semana, caramba, fue un desastre. Llegaste muy tarde a clase, no entregaste la tarea, no estudiaste para tus exámenes, etc. ¿no? Basically, you're going to be choosing one of those elements that happen in class. And, why was this week particularly a bad week? Okay? Escríbele a tu profesor un correo electrónico o email para explicarle lo que pasó. Te enfermaste, no dormiste bien, estrenaron una nueva serie en Netflix. Y para demostrar que eres un buen estudiante, describe cómo es tu vida normalmente. Normalmente soy buen estudiante, normalmente hago esto. Y luego cómo esta semana fue una excepción o fue diferente y por qué. ¿Ok? Una posible introducción sería un saludo, hola profesor, y dile que le encanta su clase. Su clase es mi favorita, me encanta aprender el tema. Y luego, pero lo siento, ¿no? Pídele perdón por no entregar a tiempo la asignatura, por llegar tarde, por faltar a clase. Y dile que eso no es normal. Posible cuerpo. Van a comparar y contrastar lo que normalmente haces cada día y lo que pasó esta semana. Posible conclusión. Una promesa que vas a ser mejor o que piensas que mereces una excepción. ¿Okay? Algo así, ¿no? Para concluir y dar el propósito del email. Ok, ahora, esto es el bosquejo que van a entregar. El bosquejo se encuentra en Carmen y yo recomiendo que bajen el bosquejo ahora y que trabajes junto conmigo al hacer esta presentación. Ok, como clase ahora,
juntos, vamos a escribir un bosquejo genérico para el tema. Ok, primero vamos a pensar en la vida de estudiante, para pensar en vocabulario, para pensar en gramática que podemos usar aquí. ¿Cómo es la vida en la Universidad de Ohio State? Bueno, hay mucha tarea, hay muchas clases, trabajas, estás en una organización. ¿Qué haces en un día normal? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Cómo es tu horario? ¿Ok? So, piensa en dos ideas generales y luego en dos ejemplos de cada una de estas ideas. Y por fin, escribe una conclusión. Y esta conclusión podría ser un resumen, a summary, resumen, ¿no? De lo que haces en la vida normal de estudiante, en general, ¿no? Okay. Tomen unos minutos para hacerlo. Ahora van a escribir, esto va a ser un poco más útil para el ensayo. El paso uno, vamos a pensar en lo que normalmente tienes control. ¿Qué es lo que normalmente haces, ¿no? Para tener control o ah, para ser buen estudiante, ¿no? Y vas a todas las clases, entregas la tarea a tiempo, estudias mucho. ¿Qué haces para tener control? ¿Duermas 8 horas a la noche? Ok, piensa en dos ideas y luego en dos ejemplos de cada idea y con la conclusión van a escribir un resumen de lo que han hecho o lo que piensan. ¿Ok? Paso 2. Describe lo que pasó esta semana. Esto es donde ustedes van a decidir, elegir, seleccionar un catástrofe, ¿no? Algo que pasó, algo que normalmente no haces, ¿no? Ah, y puedes pensar en dos ejemplos y elegir los dos para poner en el ensayo o simplemente poner uno, ¿no? Me enfermé esta semana, mi perro murió, no sé, qué desastre ocurrió esta semana. En esta sección ustedes van a usar el pretérito. El pretérito es el pasado, ¿no? Y esto es lo que estamos estudiando esta semana en clase, el pretérito, para hablar de eventos que pasó o pasaron en el pasado. Tema 3 van a explicar que estás solucionándolo todo, ¿no? Esto puede formar parte de la conclusión de tu ensayo, pero básicamente es cómo estás resolviendo, resolving, ¿no? El desastre, ¿ok? ¿Qué están haciendo ahora para que no ocurra otra vez? Y por fin, paso 4, 5 y 6 son la conclusión, introducción y la línea de asunto. ¿Okay? ¿Qué necesitas en la introducción para que el profe entienda todo? ¿Cómo van a concluir la situación? ¿Qué van a decir al profesor? Y paso 6, línea de asunto, ¿no? Ok. Pues una vez que terminen de escribir el bosquejo, súbanlo junto con el ensayo final el 1 de octubre en Carmen. Gracias.